Muchas veces la violencia de género queda reducida a titulares impactantes, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos solo en el acto final, nos pusiéramos a examinar el sistema que lo produce? Hoy vamos a meternos de lleno en los engranajes de la violencia, en esos mecanismos culturales y psicológicos que la sostienen. Y miren, esta reflexión parte de un caso que sacudió a la sociedad y que es nuestro punto de partida. Un caso que nos obliga a cambiar la pregunta. Ya no se trata de un simple arrebato de locura, sino de una manifestación de poder, un poder que se ejerce sin ningún tipo de límite. Ok, para desglosar todo esto, vamos a seguir una ruta de 5 puntos. Primero, vamos a ir más allá del horror del caso inicial. Luego, entraremos en la anatomía del poder para definir bien los términos. Después, veremos cómo funciona un sistema de violencia. También derribaremos mitos y justificaciones y, finalmente, exploraremos cómo podemos romper el ciclo. Bueno, arrancamos con la primera parte, más allá del horror. Y es que a veces un crimen especialmente brutal nos fuerza a mirar más allá del ¿quién lo hizo? Y a preguntarnos algo mucho más complicado. ¿Por qué? Lo que es tan desconcertante del caso que inspira este análisis es justamente la contradicción. El agresor no era un desconocido, sino un líder de un movimiento de hombres por la igualdad. Por eso, el debate dio un giro. Ya no se trataba de si estaba loco, sino de algo mucho más profundo. ¿Cómo es que nuestro sistema permite que algo así suceda? Bien, vamos a la segunda parte, la anatomía del poder. Para poder entender el sistema, lo primero es, ponernos de acuerdo con las palabras, definir de qué estamos hablando. Empecemos por el concepto de violencia. Y acá hay una distinción que es clave, ¿eh? Agresividad no es lo mismo que violencia. La agresividad puede ser una fuerza natural, una energía para crear, para defender la vida. La violencia, por otro lado, no es un instinto. Es algo que se aprende, un comportamiento social, una herramienta, en definitiva, diseñada para dominar a otra persona. Ok, con esa base ya clara, ahora sí podemos definir qué es la violencia de género. Ojo, no es cualquier acto violento, es específicamente aquel que nace de una desigualdad de poder que es histórica y estructural. No se trata del sexo de la víctima, sino de lo que su género representa dentro de un sistema jerárquico. Entramos en la tercera parte, un sistema de violencia, y aquí es donde empezamos a atar cabos. Los actos de violencia no aparecen de la nada, son en realidad el resultado final de toda una cadena, la punta del iceberg de un sistema que, aunque no se vea, es muy real. Para poder entender cómo funciona este sistema, las fuentes que analizamos nos presentan un modelo muy interesante del sociólogo Michael Kaufman. Lo que él plantea es que la violencia masculina no es algo único, sino que es una tríada, o sea, 3 tipos de violencia que se conectan y se retroalimentan. El primer círculo de esta tríada es, digamos, el más conocido. La violencia que va dirigida hacia las mujeres, niñas o cualquiera que sea percibido como inferior. Su función es clara, mantener la jerarquía, el control y reafirmar el poder del hombre. Luego está el segundo círculo, del que quizás se habla menos en este contexto, y es la violencia entre hombres. Se usa para definir y defender un estatus dentro del propio grupo masculino. Va desde peleas callejeras hasta conflictos a gran escala. Es, en el fondo, una lucha constante por ver quién domina. Y llegamos al tercer círculo, la violencia contra uno mismo. Todas las presiones del modelo tradicional de masculinidad, no mostrar debilidad, reprimir las emociones, se dirigen hacia adentro. Todo esto se termina traduciendo en tasas más altas de suicidio, adicciones y conductas de riesgo. Y así es como se ve la línea de producción de la violencia, por llamarla de alguna manera. Queda claro que no es un accidente, es el producto final de todo un proceso que arranca con una estructura social que crea un modelo de masculinidad basado en el dominio y que termina usando la violencia como la herramienta para reafirmar ese poder. Pero Kaufman va todavía más allá, Identifica lo que él llama las 7 P. Son como 7 pilares psicológicos y culturales que sostienen todo este sistema. Y van desde la percepción de tener derecho a ciertos privilegios hasta una especie de armadura psicológica que enseña a los hombres a reprimir sus emociones y a desconectarse de la empatía. Y todo esto nos trae a un concepto que se escucha mucho hoy en día, la masculinidad agraviada. A medida que la sociedad avanza hacia la igualdad, algunos hombres perciben la pérdida de sus privilegios históricos no como un reequilibrio justo, sino como si fuera un ataque personal, lo que alimenta un resentimiento que puede terminar en violencia. Pasamos a la cuarta parte, mitos y justificaciones.
Y claro, como cualquier sistema, este tiene sus mecanismos de defensa. Vamos a desarmar algunos de los mitos que la cultura usa para normalizarlo todo. Este es un clásico. La idea de que la violencia es solo un arrebato, un momento en que se pierde el control y ya está. Pero si uno lo piensa, como bien señala el análisis, esa supuesta pérdida de control es súper selectiva. Rara vez ocurre frente a un jefe o a la policía, por ejemplo. Y eso demuestra algo clave. No es falta de control, es una elección, consciente o no, sobre quién es un blanco seguro para agredir. Y ahora vamos con el mito que es quizás el más peligroso de todos. La culpa de la víctima. La famosa idea de que ella lo provocó. A ver, el punto acá es que esta narrativa le quita toda la autonomía al agresor. Porque entre la supuesta provocación y la respuesta violenta hay una decisión. Entonces, culpar a la víctima es una manera de hacer como que esa decisión nunca existió y por lo tanto de borrar la responsabilidad. Y llegamos a la última parte, romper el ciclo. Entonces, si la violencia es algo que se aprende, la gran pregunta es, ¿se puede desaprender? ¿Cómo hacemos para romper este ciclo? A ver, los programas que trabajan con agresores no buscan solo un castigo, sino reeducar. Y el proceso tiene pasos bien definidos. Primero, que reconozcan la violencia que ejercieron. Segundo, que asuman el 100% de la responsabilidad. Y de ahí, empezar a entender las dinámicas de género y, claro, aprender a manejar las emociones sin usar la agresión. Es que el cambio de verdad va mucho más allá de solo frenar una conducta. Implica desarmar toda una manera de entender el poder, las relaciones, hasta la propia identidad. Es un trabajo muy profundo, de construcción y de volver a construir. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión final. Si la violencia es un comportamiento que se aprende y que nuestra cultura refuerza, entonces la pregunta ya no es solo cómo hacer para que los agresores desaprendan. La pregunta en realidad es, ¿cuál es el papel que jugamos todos para cambiar esa lección de raíz?